El ADN es considerada la molécula de la vida y es identificada por sus dobles hebras, pero su estructura y función era un completo misterio. Luego, en 1953, Watson y Crick, quienes basándose en investigaciones de Rosalind Franklin y Maurice Wilkins, descubrieron cómo los 6.000 millones de pares que componen nuestro material genético se conectaban y cómo este ADN pasa de generación en generación. Estas bases son denominadas adenina, timina, citosina y guanina. Son encontradas en sus hebras de ADN y se enlazan según su complementariedad. Estas bases se entrelazan de tal manera que cada uno de nosotros somos únicos y diferentes. Pero aquí está la pregunta. Cuando una célula se divide, ¿cómo es posible que las células hijas sean genéticamente idénticas a la madre? En otras palabras, ¿cómo se duplica el ADN? En 1953 la pregunta se comenzó a desarrollar. ¿Y cómo se replica el ADN? Existieron tres teorías. Una de ellas era la replicación conservativa, en donde la doble hebra de ADN se replica produciendo dos dobles hebras, en donde una corresponde al ADN original y la otra una completamente nueva. Luego seguía la replicación dispersora o dispersiva, en donde la doble hebra de ADN se corta en trozos para luego juntarse con otros trozos de ADN nuevos. Y finalmente la semiconservativa, en la cual se explica que la doble hebra de ADN se separa para luego de sintetizar otras hebras de ADN, teniendo así una hebra nueva y otra con ADN original. Pero ¿cuál de ellas será la correcta? Muchos científicos desecharon de un comienzo la teoría semiconservativa, debido a lo fuerte que podía ser la molécula de ADN. La única manera para resolver la duda fue realizar un experimento. Así que dos científicos, Matthew Meselson y Franklin Stahl, tuvieron la idea de crear un experimento. Los resultados fueron publicados en el artículo llamado Replicación del ADN en Escherichia coli. Estos científicos usaron bacterias para investigar la replicación del ADN porque son mucho más fáciles de crecer en un laboratorio. Cultivaron bacterias en un medio con nitrógeno, mucho más denso al que comúnmente se encuentra el ADN. Usaron centrifugación, proceso en el cual se separan las disoluciones según su densidad. Inicialmente todo el ADN más denso se situó en la parte de abajo del tubo y en la parte superior el ADN menos denso. Luego se realizó una segunda centrifugación, en la cual se encontraba mitad ADN denso y la otra mitad con ADN ligero. Estos resultados no concordaban con la replicación conservativa, la cual daría como resultado que una parte fuera densa y la otra ligera, ya que la molécula creada sería una en N15 y otra en N14. Pero sí con la dispersiva y también con la semiconservativa. Después de dos subdivisiones o centrifugados, se pudo observar que el tubo seguía siendo mitad denso y mitad ligero. Pero además se produjo otra subdivisión, con ADN ligero cultivado en N14. Así que en este resultado se pudo observar que no concordaba con la replicación dispersiva, la cual daría, luego de la segunda centrifugación, el resultado que el tubo tuviese mitad ligero y mitad denso nuevamente. Pero sí correspondía al modelo de replicación semiconservativa, ya que en la subdivisión de esta, la molécula sería mitad densa y mitad ligera, y además otra sería completamente ligera. Con este experimento, Meselson y Stahl produjeron una revolución en la genética, descifrándose así cómo sería el ADN estructuralmente. El cromosoma es 1000 veces más grande que la célula donde reside. Este cromosoma circular existe dentro de la célula de manera compacta y organizada, en helicoidales separados. La compactación del ADN se mantiene gracias al balance de las fuerzas.
Este cromosoma está localizado en el nucleoide, el cual está separado del citoplasma que posee. En la primera etapa de la replicación, el ADN comienza a desenrollarse. La enzima girasa o topoisomerasa ayuda al desenrollamiento de las cadenas. Luego de esto se rompen los puentes de hidrógeno. La ADN ligasa provoca la separación de las cadenas mediante la ruptura de los puentes de hidrógeno. Estas proteínas se unen a la hebra para evitar que vuelvan a enrollarse. Las proteínas CCB se unen a las hebras manteniendo separadas a las cadenas para que no vuelvan a enrollarse. Esta enzima sintetiza cebadores, que dan la secuencia de inicio para añadir nuevos nucleótidos. El ADN primasa sintetiza el ARN primer o cebador para dar el inicio a la síntesis de la cadena complementaria. Luego se crea una nueva hebra en sentido 5'-3". El ADN polimerasa 3 construye la nueva cadena en dirección opuesta, 5'-3", colocando los nuevos nucleótidos a partir del ARN cebador. Se unen los nuevos nucleótidos y se reparan los errores. A continuación se sintetiza nuevamente el cebador y se va creando una nueva hebra en sentido 5'-3'. Se generan los tramos discontinuos denominados fragmentos de Okazaki. A continuación se comienzan a corregir los errores del segmento discontinuo. El ADN ligasa une a los fragmentos de Okazaki. Resultado se obtiene una hebra continua con sentido 5'-3'. Y finalmente se unen los extremos corregidos.